Profesor y compañeros, hoy abarcaremos el tema mercado de capitales, en el cual tomaré énfasis en la importancia de la renta fija para el mercado de capitales. El mercado de capitales es un mercado financiero en el cual podemos comprar deudas a largo plazo o también valores respaldados por algunas acciones. Algunas de estas participaciones son por lo menos los emisores, los inversionistas, los reguladores, la calificación de riesgo, entre otros. Ya viendo esto, podemos decir que la renta fija es un tipo de inversión formada por todos los activos financieros en los que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad o en un periodo de tiempo previamente establecido. Es decir, si adquirimos un instrumento de renta fija, como por ejemplo los bonos o las obligaciones, conocemos los intereses o rentabilidad que nos va a pagar desde el momento en que compramos dichos instrumentos. Algunas características que nos muestra la renta fija es que por lo menos en la entrega del dinero de un inversor a un emisor, donde éste realiza el pago del capital más los intereses en un periodo siempre determinado. También podemos ver que la renta fija no implica necesariamente una rentabilidad fija ni una ausencia de riesgo, y que el inversor en una renta fija puede actuar de dos formas, que se determinan en gran parte por el riesgo y la rentabilidad de la inversión. Puede mantener el título hasta su vencimiento, como puede volver a vender el título a otro inversor en el mercado secundario antes de este vencimiento. El MEL Plus es un mercado electrónico colombiano en la bolsa de valores en los cuales estos títulos de renta fija se pueden negociar en dos mercados. Uno de ellos es el mercado primario, en el cual es un activo que nos brinda emitir por primera vez o hacer cambios de mano entre emisor y comprador, mientras que el mercado secundario es un activo que se intercambia entre distintos compradores para poder dotar de liquidez o dichos títulos o alguna fijación de los precios del instrumento. A través de este mercado electrónico de Colombia, es el que comprende el sistema centralizado de operaciones de negociación y de registro. Algunas instituciones que ofertan estos títulos de valores de renta fija son los establecimientos de crédito, las sociedades fiduciarias, las sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades comisionistas independientes de valores, las sociedades administradoras de fondo de pensiones y de cesantías, las compañías de seguros, las sociedades de capitalización, la Dirección General de Crédito Público y Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda y de Crédito Público. Algunas de estas instituciones que ofertan los títulos valores de renta fija son, por ejemplo, Finagro, el Banco de la República, Fogacín. Estas son instituciones de seguros sociales, en los cuales las normas nos modifican o sustituyan, pueden acceder directamente al sistema y a todas las demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, ya que de acuerdo con su régimen legal están autorizadas y obligadas para realizar operaciones a través de estos sistemas de negociación y registro de valores. Algunos tipos de estas tasas de interés de renta fija son por lo menos la tasa fija simple, en los cuales los rendimientos o intereses se pueden pactar con base en una tasa de interés fija, conocida desde el momento siempre que se hace la inversión. La tasa compuesta, que es la rentabilidad que depende de un indicador o de un índice de preferencia, como por ejemplo es el DTF. Algunas tasas compuestas, la más conocida por nosotros como el DTF, que es la tasa de interés de los certificados de depósito a término fijo. Estas son las que miden la tasa promedio ponderada de captación de los CDTs, que son a 90 días. Y por medio de una publicación en el Banco de la República, se publica semanalmente para poder estar siempre al tanto. Riesgos de la renta fija. Existe el riesgo de mercado, que es el que comprende la variabilidad en los precios a los cuales se pueden negociar los activos en los que hemos invertido, generando principalmente por cambios en las condiciones de la economía, como por ejemplo, cuando sube y baja esta economía, entonces llega la inflación. Riesgos de crédito, por lo menos, que se refiere a la pérdida potencial de recursos entregados a terceros. Este riesgo se divide en dos grandes componentes, el riesgo de contraparte y el riesgo del emisor. El riesgo de liquidez, que es donde se entiende como la dificultad de vender un activo en un momento determinado y no poderlo hacer efectivo. Algún ejemplo de estos de la renta fija son por lo menos en el ejemplo de la deuda pública, cuando el garante es el Estado, como en el caso de Colombia de los TES, que son títulos emitidos por la tesorería.
y subastados por el Banco de la República. Estos constituyen una fuente de importancia en la financiación para nuestro gobierno. O la deuda privada, cuando el emisor es una entidad privada, como el caso de las instituciones financieras, o en los instrumentos de renta fija, más negociados en el mercado colombiano, como lo son los certificados de depósito, lo que conocemos como CDTs o bonos emitidos. Algunos títulos de renta fija son por lo menos los certificados de depósito a término fijo, como bien lo decía, los CDTs, los bonos, los papeles comerciales, algunos títulos de desarrollo agropecuario, títulos de reducción de deuda, títulos de devolución de impuestos y las titularizaciones. Un ejemplo de emisores de bonos es por lo menos cuando una empresa quiere aumentar su negocio y esta decide o está dispuesta a comprar otra empresa valorada en 5 millones de euros. Decide crear una cantidad de 1.000 bonos con un valor nominal, cada uno de 5.000 euros, cubriendo su costo de adquisición. De esta forma, la empresa emisora de bonos decide que el cupo será del 3%. Cada inversor que decida comprar un bono de esta empresa recibirá un 3% de los 5.000 euros, es decir, 150 euros al año. Y cuando se cumpla el vencimiento de dicho bono, la empresa lo establece para 5 años. Así puede recuperar de nuevo los 5.000 euros que ingresaron nominal del bono. Muchas gracias.